Hola a todos, sean bienvenidos al curso de diseño de fundaciones superficiales. El día de hoy vamos a tocar el tema de asentamientos. Habíamos dicho que las fundaciones superficiales deben satisfacer criterios en estado límite último y estado límite de servicio. Las anteriores clases habíamos visto cómo determinar la capacidad de carga eh, por falla, por corte en el suelo, ¿verdad? Entonces tenemos un mecanismo de falla bien definido y definimos la capacidad de carga que eh, requiere o tiene el suelo antes de llegar a ese mecanismo de falla. Y también tenemos el estado límite de servicio, que es la capacidad de carga por asentamiento. Entonces, de estos dos criterios, recordemos que vamos a tener una capacidad permisible o admisible de nuestro suelo, va a ser el menor de estos dos valores. La capacidad de carga última, que habíamos visto que hay diferentes métodos para determinar este valor. Están los métodos para suelos homogéneos, Terzaghi, Meyerhoff, Hansen-Bessick. Hay casos especiales para suelos eh, con dos estratos, etcétera, ¿no? Y hoy vamos a ver el esfuerzo que genera el asentamiento permisible. Entonces, de estos dos valores elegimos el menor y ese va a ser la capacidad de carga admisible para nuestro sistema suelo-fundación. Entonces, dentro del asentamiento lo podemos dividir en dos grandes categorías, ¿no? El asentamiento elástico o inmediato, pues, que tiene lugar durante o después de la construcción, o inmediatamente después de la construcción, y el asentamiento por consolidación, que ocurre al paso del tiempo. Este es un proceso que tarda años. Entonces, esto se da generalmente en suelos arcillosos, donde el agua de los poros es expulsada de los espacios vacíos, ¿verdad? Entonces, como los suelos de grano fino tienen una permeabilidad o son en teoría prácticamente impermeables, entonces el agua tarda bastante en drenarse, ¿ok? Y bueno, dentro del asentamiento por conciliación tenemos dos fases, la primaria y secundaria. Entonces en la clase del día de hoy vamos a repasar estos dos tipos de asentamientos. Entonces el asentamiento total en una segmentación es la suma del asentamiento elástico, el asentamiento por consolidación primaria y el asentamiento por consolidación secundaria. El asentamiento por consolidación primaria es más importante en arcillas inorgánicas, es decir, en suelos de baja plasticidad, que también englobarían los suelos limosos, pero en suelos orgánicos la consolidación secundaria ya es más significativa que la consolidación primaria. En general, el asentamiento es directamente proporcional al incremento de esfuerzos en la masa de suelos. Entonces, este incremento de esfuerzos en la masa de suelos, nosotros en anteriores clases, por ejemplo, habíamos visto esta solución de Boussinesq para un área rectangular uniformemente cargada con una carga Q sub 0 a nivel de desplante y cómo determinar el incremento de esfuerzos en un punto A que está situado en una esquina y a una profundidad Z, ¿verdad? Entonces, desde la primera clase ya habíamos visto cómo usar esto a nuestro favor para determinar el asentamiento no en la esquina, o mejor dicho, el incremento de esfuerzos no en la esquina, sino en el centro de nuestra fundación. Y empleamos esta expresión, ¿verdad? Que se puede resumir también como Q sub O, que es la carga superficial a nivel de desplante, por un factor de influencia I. Vamos a hablar del asentamiento elástico, que se debe, bueno, en teoría, aquí voy a emplear, nosotros sabemos que si aplicamos una carga a, bueno, cualquier material, este va a sufrir un acortamiento elástico, ¿verdad? Un acortamiento elástico
delta sub h, ¿ok? Asumiendo que esto tiene una altura h. Entonces vamos a tener un acortamiento. Este acortamiento, eh, que nosotros lo conocemos por resistencia de materiales, estamos asumiendo que el suelo es un material pseudoelástico. Sabemos que no es así, con parámetros elásticos, ¿verdad? El módulo de elasticidad, módulo de corte, módulo de Poisson y el coeficiente, bueno, que le dicen coeficiente de balasto, coeficiente subrasante, para estimar los asentamientos. Entonces estamos asumiendo que, por ejemplo, yo tengo una carga, aquí tengo una partícula de suelo, y esto va a tener cierto acortamiento elástico, ¿verdad? Aunque sabemos que no es así. Bueno, aquí nos dice que se recupera muy poco del asentamiento, ¿verdad? Porque, bueno, la teoría de elasticidad nos dice que si nosotros dejamos de aplicar esta carga, entonces se recuperaría la forma original de nuestro elemento, ¿verdad? Pero en, en realidad, digamos, en suelos, este componente como tal es muy pequeño, ¿no? Pero bueno, la experiencia indica que esta metodología proporciona soluciones satisfactorias, ¿verdad? Y que este asentamiento tiene lugar cuando se aplica la carga o en un periodo de tiempo de aproximadamente 7 días. Por eso también le denominan asentamiento inmediato. Entonces, el asentamiento elástico, bueno, en la anterior ecuación, nosotros vamos a determinar el asentamiento, ¿verdad? S, como la integral de 0 a h. Fíjense, este sería el punto 0 y bueno, este sería el punto h, ¿verdad? De la deformación unitaria por un diferencial de h. Entonces nosotros sabemos que la deformación unitaria es esfuerzo entre el módulo de elasticidad, ¿verdad? Como en el suelo tenemos confinamiento, ¿verdad? Aquí en ambos lados. Entonces se le añade la relación de Poisson aquí, ¿no? Y tenemos esta expresión. Solucionando esta expresión vamos a llegar a esta solución, que el asentamiento elástico es igual a Q sub O, el asentamiento que tenemos aquí a nivel de desplante, por B. B es el ancho de nuestra fundación entre el módulo de elasticidad multiplicado por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado por I, que I es un factor de influencia que tiene en cuenta varias condiciones, ¿verdad? Este I es como factores de corrección que tienen distintos casos en cuenta para determinar la influencia de esos parámetros. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un caso en el nosotros sabemos que, por ejemplo, eh, vamos a tener diferentes valores del módulo de elasticidad asociados. Por ejemplo, hay varios ensayos, ¿no? CPT, SPT, etcétera, pero por ejemplo, si nosotros tenemos un ensayo SPT, aquí vamos a tener un número de golpes, aquí otro y aquí otro, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el módulo de elasticidad lo podemos encontrar como correlación del número de golpes de un ensayo SPT, por ejemplo, ¿verdad? También lo podemos obtener con el CPT, con el, bueno, cualquier otro ensayo, ¿no? Pero solamente estoy haciendo un ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos varios valores de módulo de elasticidad, nosotros tenemos que trabajar con un promedio armónico, les dicen, ¿no? Una media armónica en la que multiplicamos los módulos de elasticidad por la profundidad de influencia. Por ejemplo, aquí de 0 a 2 tenemos 2 metros. 2 metros. 8000 de 2 a 3 hay 1 metro. Y 12000 de 3 a 5 hay 2 metros, ¿verdad? Y determinamos un módulo de elasticidad promedio. Entonces, este factor de influencia, este factor I, nosotros lo vamos a desglosar en otros tres factores que están por aquí.
Entonces esto va a ser igual a I sub g multiplicado por I sub f multiplicado por I sub e. Que por ejemplo, I sub e depende de, o es el factor de influencia de corrección por empotramiento de la fundación. No es lo mismo, bueno, me estoy refiriendo a I sub e. No es lo mismo tener una fundación a 1 metro que tenerla a 80 centímetros que tenerla superficial. ¿Okay? Entonces, este I sub e tiene en cuenta ese factor. I sub f depende de la rigidez de nuestra fundación, es decir, del espesor, ¿ok? Del espesor. Entonces, distingue si nuestra fundación es flexible o rígida, y eso se tiene en cuenta en este factor de rigidez I sub f. I sub g es el factor de corrección o factor de influencia debido a la presencia de un estrato rígido o rocoso. Vean este ejemplo, tenemos roca a 5 metros de profundidad, entonces I sub g lo que hace es corregir nuestro asentamiento en función a si tenemos roca o no y a qué profundidad se puede encontrar, ¿verdad? Entonces tenemos el factor de rigidez de la fundación, que lo podemos determinar de esta forma, el factor de empotramiento y el factor de presencia por estrato rígido. Ya en la parte práctica vamos a determinar estos factores. Entonces, el asentamiento elástico en resumen es causado por la tendencia de los granos de suelo a expandirse lateralmente. Si nosotros tenemos una muestra de suelo, le aplicamos carga y esto va a tender a cortarse en esta dirección y a abultarse, ¿verdad? Se va a abultar y es precisamente de eso de lo que nos está hablando aquí, ¿no? Expandirse lateralmente. Se trata puramente de un fenómeno elástico y teóricamente no tiene relación con una posible reorientación de las partículas del suelo. O sea, no estamos hablando de compactación, ¿verdad? Todos los suelos están sujetos a asentamientos inmediatos, pero los ingenieros normalmente solo los calculan para suelos de grano grueso. Entonces, en arenas y gravas, el único asentamiento que se calcula es el asentamiento elástico, ¿verdad? Y es el que tiene mayor importancia porque prácticamente es el único que se calcula para arenas y gravas. Pero en suelos de grano fino, el asentamiento, si bien existe el asentamiento elástico, el asentamiento por conciliación es tan grande comparado con el asentamiento elástico que generalmente el asentamiento elástico en arcillas suele despreciarse. Existen otros métodos, por ejemplo con correlaciones directas al número de golpes, ¿verdad? En la que nosotros determinamos en función a el esfuerzo neto, ¿verdad? El esfuerzo neto que sería Q sub O menos gamma por df, pero en resumen es Q sub O, ¿verdad? Entonces esto lo planteó Meyerhoff y luego Bowles incluye algunos parámetros. Para bases menores a 1.22 metros podemos determinar el asentamiento en arenas, suelos arenosos, esto es muy importante, mediante esta expresión, ¿verdad? Entonces tenemos N60 y tenemos un factor D, que es un factor de profundidad, que lo vemos aquí, ¿verdad? Para bases o para anchos de zapata mayores a 1.22 lo podemos determinar con la expresión de abajo. También existe un método que denominan L1-L2 propuesto por Agbas y Kulhawi, en la que han evaluado 167 ensayos
o relaciones carga-desplazamiento de ensayos de campo, realizados en arena también, ¿no? Entonces han analizado 167 ensayos de campo y han determinado que se puede generalizar esta curva carga. Esto es carga, ¿verdad? No es esfuerzo. Recordemos que esto es así, ¿verdad? Entonces, si de aquí despejamos Q, va a quedar que esto es el esfuerzo multiplicado por el área, ¿verdad? Entonces esto tenemos aquí. Y fíjense, este es el comportamiento de Q respecto al asentamiento. Entonces, vemos una región lineal inicial que va desde 0 hasta 0,23 de B, siendo B el ancho de nuestra zapata, ¿verdad? De ahí sigue una región de transición y finalmente una región lineal. Entonces, en la anterior clase habíamos visto que es muy difícil que en campo se dé este tipo de curvas, ¿verdad? Que sí sean en el laboratorio, ¿verdad? Con un pico evidente, ¿verdad? Con un pico evidente. Entonces, en campo se han analizado 167 resultados y se ha evaluado que la curva carga asentamiento tiene este comportamiento, ¿no? En el que lo podemos definir mediante esta expresión, ¿okay? En la que Q sub L2, por eso se llama método L1L2, fíjense que tenemos un asentamiento a L1 que lo podemos determinar como 0.23 veces el ancho de la base y L2 5.39 por la base, ¿no? Y QL2 no es más que la carga última, que nosotros lo podemos determinar por Basic, Meyerhof, etc. Y podemos tener nuestra curva carga asentamiento. Entonces, suponiendo que nuestro asentamiento cae por aquí, nosotros podemos determinar nuestra carga admisible, ¿verdad? El nivel freático tiene influencia en la determinación del asentamiento elástico con este factor de corrección C sub W. Entonces, nuestro asentamiento elástico corregido va a ser multiplicar el asentamiento elástico por este factor de corrección, que aquí vemos distintas propuestas para este factor, ¿verdad? Que dependen, ¿verdad? De W. Aquí tenemos nuestra zapata. Y suponiendo que aquí tenemos nuestro nivel freático, esta distancia sería dW, si es que no estoy mal. ¿Ok? Perdón, aquí dW, para que lo recuerdo, dW es desde el nivel de terreno. ¿Ok? Es desde el nivel de terreno dW. Y D sub F, bueno, D sub F ustedes saben que es desde, o bueno, la profundidad de desplante, ¿verdad? Vamos a hablar del asentamiento por consolidación primaria, que se tiene esta analogía para entenderlo un poco mejor, ¿no? Entonces, suponiendo que tenemos nuestra zapata encima de un recipiente que tiene resortes y agua, entonces en un tiempo igual a 0, el esfuerzo es soportado por la presión de poros, ¿verdad? Es decir, nuestros resortes aún no están trabajando, ¿verdad? Pero conforme disminuya la presión de poros, fíjense aquí hay un decremento en altura, entonces el agua, bueno, suponiendo que hemos evacuado el agua,
ya los resortes son los que están tomando la carga, ¿verdad? Después de un tiempo, después del tiempo inicial, todo el esfuerzo es soportado por los resortes. Entonces, estos resortes es una analogía para describir al esqueleto de suelo, ¿verdad? Entonces, en arcillas este proceso es lento y hay un asentamiento, ¿verdad? Aquí tenemos un asentamiento que se debe al cambio de presión de poros. Entonces, para determinar o entender cómo se va a comprimir el suelo en un terreno arcilloso, cuando lo cargamos, debemos obtener muestras relativamente inalteradas de la arcilla y las sometemos a un ensayo de consolidación en el laboratorio, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos la carga aplicada, que, bueno, aquí están las pesas, ¿verdad? Que cargamos este consolidómetro. La carga va a comprimir nuestro espécimen, que es una arcilla relativamente inalterada. Aquí tenemos piedras porosas. Esto está obviamente en condiciones saturadas y vamos a medir los cambios de relación de vacíos mientras nosotros incrementamos la carga, es decir, vamos añadiendo peso y también vamos a hacer un proceso de descarga, ¿no? Entonces vamos anotando la carga que tenemos, ¿verdad? Y eh, el índice de vacíos que registramos. Entonces vamos a ir cargando, fíjense, vamos a ir cargando. Obviamente esto está en escala logarítmica, ¿verdad? Porque vamos a cargar pesos bueno, según lo que indique la ASTM, y luego vamos a ir realizando un proceso de descarga, ¿ok? Y cuando realizamos un proceso de descarga, vamos descargando el suelo, se genera esta curva, ¿verdad? Entonces registramos el índice de vacíos y la presión efectiva, ¿verdad? Fíjense que hay un punto en donde que es este de aquí, hay un punto donde el suelo pasa de tener una pendiente, ¿verdad? Una pendiente no tan brusca a una pendiente diferente, que es C sub C, que le dicen o se denomina índice de compresibilidad. Entonces tenemos dos pendientes, la pendiente que corresponde a esta etapa. Fíjense que estamos después de el esfuerzo de preconsolidación, que así se llama este punto donde vemos este cambio, ¿verdad? Y tenemos esta pendiente C sub S, ¿verdad? Entonces vamos a obtener, obviamente esto es una pendiente y como está en escala logarítmica, esto es simplemente y sobre x, ¿verdad? Esto es una pendiente y dependiendo en qué parte de la curva estemos, vamos a tener C sub C y C sub S. Entonces de este ensayo son estos los parámetros que nos interesan, y bueno, también el esfuerzo de preconsolidación, que vemos que es este punto de quiebre, ¿verdad? Entonces de un ensayo de consolidación tienen que obtener estos parámetros para determinar nuestro asentamiento por consolidación primaria. Entonces fíjense que aquí tenemos la presión o el esfuerzo de preconsolidación. Entonces este es un límite que enseguida vamos a ver para determinar si nuestro suelo es normalmente consolidado, ¿verdad? En que el esfuerzo efectivo actual es el máximo que ha soportado el suelo,
o un suelo sobreconsolidado, ¿verdad? Y esto también lo podemos definir en base a la relación de sobreconsolidación que relaciona el esfuerzo de preconsolidación con el esfuerzo de efectivo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, determinamos que nuestro esfuerzo efectivo está por aquí, ¿verdad? Entonces estamos por debajo de nuestro esfuerzo de consolidación. Entonces, este sería un suelo sobreconsolidado, ¿ok? ¿Verdad? Porque nuestro esfuerzo efectivo es menor a nuestro esfuerzo de preconsolidación. ¿Esto qué quiere decir? Que el suelo ha soportado un esfuerzo mayor que el actual. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un suelo que está por aquí, vemos que esta presión, que este esfuerzo efectivo es mayor al esfuerzo de preconsolidación. Entonces, estamos realizando o le estamos cargando al suelo con un esfuerzo que no había sentido previamente. Dicen que los suelos arcillosos tienen memoria, ¿verdad? Y esta memoria se reduce a este esfuerzo de preconsolidación. Entonces, si nosotros realizamos una carga o cargamos nuestro suelo y vemos que o determinamos que es menor al esfuerzo de preconsolidación, eso nos quiere decir que este suelo en su historia anteriormente ya tuvo cargas mayores a las que estamos nosotros cargando, valga la redundancia. Y si es que nosotros determinamos que nuestro esfuerzo efectivo está por encima de nuestro esfuerzo de preconsolidación, entonces estamos induciendo esfuerzos en el suelo que a lo largo de toda su historia no habían sido mayores a este esfuerzo, ¿okay? Entonces fíjense que en esta rama, que le dicen también rama virgen porque el suelo nunca había sentido este tipo de esfuerzos, la pendiente es mayor y los asentamientos también tienden a ser mayores, ¿ok? Entonces esto se resume en el índice de sobreconsolidación y algunos se preguntarán ¿por qué un suelo está sobreconsolidado? Es decir, ¿por qué yo llegaría a este terreno, quiero construir mi edificio, pero me sale que este suelo ya sufrió esfuerzos mayores a los que yo quiero incrementar? Entonces esto suele suceder por erosión, ¿verdad? Puede ser que anteriormente este suelo hubiera tenido cierta altura de suelo por encima, ¿verdad? Pero que debido a mecanismos como la erosión, por agua, por viento, todo esto ya no existe. Entonces, nuestra edificación comparado con todo, todo este estrato que por erosión ya no hay, no significa o no es mayor que el esfuerzo que generaba este suelo erosionado en el suelo, ¿no? También el derretimiento de glaciares, entonces que había un glaciar, se ha derretido, nuestro suelo ya está sobreconsolidado por el ascenso de nivel freático. Por ejemplo, si eh, esta arcilla estaba en el fondo de un lago, el lago se ha secado y ya nosotros queremos construir ahí nuestro edificio, obviamente eh, nuestra, nuestro edificio no va a ser más pesado que 100 metros de agua que tenía por encima este suelo inicialmente, ¿no? Y bueno, desecación también, ¿no? Que es la pérdida de humedad. Entonces, bueno, aquí vemos el esfuerzo de preconsolidación y los parámetros o las variables que obtenemos de un ensayo de consolidación son las pendientes, ¿verdad? C sub C y C sub S, que las podemos determinar mediante correlaciones. Aquí vemos una correlación para el esfuerzo de preconsolidación. También habíamos determinado esta correlación en base al SPT.
tenemos correlaciones de la pendiente C sub C, que es le dicen índice de compresibilidad, y este índice de expansión, ¿verdad? Entonces, el índice de compresibilidad puede correlacionarse en base al límite líquido y al índice de plasticidad, que bueno, el límite líquido y el índice de plasticidad se determinan mediante ensayos también de laboratorio, que son los que determinan los índices de consistencia, ¿verdad? El índice de expansión generalmente se puede aproximar como, o debería estar en este rango de un quinto, o sí, un quinto de C sub C, ¿verdad? Entonces, bueno, de las relaciones volumétricas y de pesos, nosotros sabemos que eh, el índice de vacíos es la relación entre el volumen de vacíos, ¿verdad? Aquí el volumen de vacíos dividido entre el volumen de sólidos. Volumen de sólidos. Entonces nosotros en un ensayo de consolidación vamos a tener una relación de vacíos inicial, ¿verdad? Una relación de vacíos inicial. Entonces aquí tenemos una muestra de área A. Eh, Esto sufre un asentamiento, ¿verdad? Sufre un asentamiento. Y este asentamiento, como habíamos hablado de presión de poros, es porque el agua drena, ¿verdad? De la arcilla. Entonces, de esta relación podemos determinar, este es un área, una muestra de área A, ¿verdad? Entonces el volumen va a ser el área multiplicada por la altura, ¿verdad? Que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces esta muestra de área A nosotros lo podemos representar con un diagrama de fases de sólidos y vacíos, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de que el agua se evacúa de esta masa de suelos, entonces el agua y el aire entran dentro de los vacíos, ¿verdad? Bueno, de aquí el volumen es igual a la altura por el área, entonces esto lo podemos simplificar y vemos que la relación de vacíos la podemos calcular como el área de, o la altura, ¿verdad? La altura de vacíos menos la altura, o dividido entre la altura de sólidos. Y de aquí nosotros podemos decir que el incremento o decremento en la relación de vacíos es igual al un delta o un cambio, ¿verdad? Un cambio de relación de vacíos es igual a un cambio en la altura respecto a la altura de sólidos. Nosotros sabemos que la deformación unitaria es el asentamiento, bueno, esto también le podemos decir que es el asentamiento entre H sub O, que es la altura del estrato, ¿verdad? Y esto lo podemos expresar, como hemos visto aquí, en función a la relación de vacíos. Con la expresión que ya habíamos visto anteriormente, esto lo podemos expresar como que el asentamiento es la integral de 0 hasta h de la deformación unitaria por un diferencial de h. Y aquí estamos relacionando la deformación unitaria con la relación de vacíos, ¿verdad? Y este cambio en la relación de vacíos depende, aquí vemos cómo se comporta, ¿verdad? Entonces esto depende de estos parámetros, ¿no? Del esfuerzo eh, de preconsolidación, porque aquí hay un punto, ¿verdad? Entonces aquí la función cambia, y del esfuerzo actuante, ¿verdad? Que sería la suma de el esfuerzo efectivo más el incremento debido a la zapata. Entonces vamos a tener distintas ecuaciones para determinar como nuestra función es algo así, ¿verdad? Entonces vamos a tener tres casos, ¿verdad? Para
arcillas normalmente consolidadas, vamos a usar C sub C. Para arcillas sobreconsolidadas vamos a usar la pendiente C sub S. Y para arcillas sobreconsolidadas que cumplan esta condición, vamos a emplear esta expresión para determinar el asentamiento por consolidación primaria, ¿verdad? Entonces fíjense que es importante estos parámetros: la presión de preconsolidación, estas pendientes o los índices de compresibilidad y expansión, H sub C, que es el espesor de nuestro estrato arcilloso, y bueno, E sub 0, que sería la relación de vacíos inicial. El incremento de esfuerzo, esto ya sabemos determinarlo, ¿verdad? Ya sabemos determinarlo, y también sabemos determinar el esfuerzo efectivo. Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestro estrato arcilloso que tiene un espesor H sub C, y tenemos nuestro incremento de esfuerzos. Entonces, para calcular el asentamiento tenemos que trabajar con el incremento de esfuerzos promedio, ¿verdad? Porque aquí tenemos un valor, aquí tenemos otro, arriba y abajo. Entonces nosotros tenemos que trabajar con el promedio. Y para la presión efectiva tenemos que trabajar con la presión al medio, ¿verdad? Con esta presión efectiva vertical, o sea, justo al medio, y con el promedio de incrementos de esfuerzo. Ya con esto podemos determinar también el módulo edométrico. El módulo edométrico, que esto lo vamos a verificar en el GEO5 ya. Finalmente tenemos el asentamiento por consolidación secundaria. Entonces aquí está nuestra consolidación primaria, y ya al final tenemos nuestra compresión secundaria, ¿verdad? Entonces el asentamiento por consolidación secundaria depende únicamente del tiempo, ¿verdad? Lo podemos determinar con esta expresión en las que C sub alfa se determina, bueno, del ensayo también de consolidación, ¿verdad? Y tenemos T2 y T1, ¿no? Que T2 es el final, o bueno, el tiempo que vamos a analizar. Por ejemplo, T2 puede ser 30 años, y T sub 1 es el tiempo en el que termina nuestro asentamiento por consolidación primaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, T2 puede ser 30 años y T1 7 años, ¿ok? Entonces, esto también se puede determinar, pero bueno, no vamos a entrar en más detalles para no alargar demasiado el curso. Entonces, T sub 2 es el tiempo final que vamos a tomar, puede ser 30, 40, 50 años, y T sub 1 es el tiempo en el que termina la consolidación primaria. H sub C es el espesor del estrato arcilloso, y C sub alfa lo podemos determinar también con correlaciones, ¿verdad? Y bueno, para arcillas inorgánicas, C sub alfa respecto al índice de compresibilidad puede tomar estos valores, ¿verdad? Y para arcillas orgánicas, los valores de aquí. Valores típicos de los parámetros de consolidación. Aquí tenemos valores típicos para que verifiquemos, y correlaciones empíricas, ¿verdad? Entonces, llegamos a lo de cómo calcular estos asentamientos, pero ¿cuál es el asentamiento admisible que deberíamos establecer? Hay diferentes criterios, por ejemplo este de McDonald y Skempton en 1955, que por ejemplo para asentamientos totales dice que en arcillas debería ser 75 milímetros, en fundaciones aisladas y en arenas 50, ¿verdad? Y en
losas de fundación podría ir de 75 a 125 o de 50 a 75. También tenemos asentamientos diferenciales, que el asentamiento diferencial, por ejemplo, aquí tengo una zapata, aquí tengo otra, y el asentamiento diferencial es este, ¿no? El asentamiento que tengo respecto a este punto con este punto de aquí, que es muy distinto al asentamiento total. El asentamiento total es el que medimos desde el nivel de terreno, ¿ok? Desde ahí. Y la distorsión angular es el ángulo que se forma, ¿verdad? El ángulo que se forma entre esos dos asentamientos, ¿ok? Entonces podemos verlo en términos de asentamiento total. También tenemos que verificar el asentamiento diferencial, ¿verdad? Puede ser máximo de 25, dice 25 milímetros o 35 en arcillas. Y la distorsión angular, que es lo que les digo aquí, de 1 entre 300. Aquí podemos ver estas variables, ¿verdad? La distorsión angular, que es el ángulo que tenemos entre el punto de asentamiento más bajo con asentamiento más alto, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, bueno, aquí tenemos, ¿no? El punto B' es el asentamiento más alto, que es el asentamiento total máximo. El punto A', y tenemos una pendiente, ¿verdad? Que es la distorsión máxima o la distorsión angular. Entonces, dependiendo si nosotros tenemos de las categorías de daño, por ejemplo, este es el límite seguro para muros, muros de ladrillo, 1 entre 150. Y bueno, dependiendo de las condiciones que tengamos, por ejemplo, estos son valores también que recomienda el código europeo, es que para serviciabilidad, para fundaciones aisladas, debería ser 25 milímetros, ¿no? Para losas de fundación 50. El asentamiento diferencial 5 milímetros, 10 milímetros y 20 milímetros, dependiendo del tipo de construcción que tengamos, ¿no? Entonces son distintos criterios y en base a estos criterios, obviamente, nuestra estructura puede que no falle, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestros muros ya se van a fisurar. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos criterios.